Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, mi querido Virgo, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solo toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. Mi querido Virgo, hay una imagen que me ha sorprendido. Es como si hubiera visto a una persona, cariño, pero que tiene lo que es el tercer ojo. Posiblemente, mi querido Virgo, muchos de ustedes en esta semana están como muy intuitivos, muy intuitivas, o simplemente presientes algo. Hay algo que te quiere decir, un mensaje, hay algo que te quiere advertir, cariño. El otro mensaje también, mi querido Virgo, es como que tú estuvieras en una habitación, pero es una habitación que brilla mucho, pero es metal. Metal, como si estuvieras en una jaula, como si estuvieras en prisión. Pero tú empiezas a abrir caminos, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes van a dar cara a una situación. A lo mejor de repente vas a encarar a una persona, vas a reclamar a una persona, vas a tener una entrevista o un juicio. Pero tú vas a ir con toda la buena actitud. Siento, cariño, que tú vas a estar seguro, segura de ti mismo, mi querido Virgo. Hay una decisión que tienes que tomar o tienes que dar una respuesta ya, me dicen. Porque estoy viendo representado como si fuera la carta del 2 de espadas, que tienes que dar ese gran salto o tienes que tomar esa decisión ya, me dicen, Virgo. Muy bien. Vamos a ver, cariño, signos. Vamos a ver signos, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. ¿Qué signos están lidiando con ustedes en esta semana? Me sale Tauro o Virgo, la sacerdotisa. Me sale Libra, Piscis o Acuario. Cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales, mi querido Virgo. La letra N, la letra Q, la letra E. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, tienes esa intuición que posiblemente hay una persona que está viendo a otra persona. Triángulos amorosos. A lo mejor de repente tú sospechas
que la persona de tu interés ha retomado contacto, comunicación con alguien del pasado. El otro punto, Virgo. Muchos de ustedes, corazón, quizás sientes que se están poniéndose en alianza con otras personas. Vamos a suponer que tú en este momento tienes un juicio, ejemplo, y tú me dices, ellos me están apoyando, ellos me aconsejan, pero te vas a llevar una sorpresa como que están jugando a dos bandos. Por una parte, cariño, posiblemente están contigo, te aconsejan, te guían, y por otra parte, toda la información que tú tienes lo llevan a ellos. Virgo. Si tú de repente desconfías que una persona no está siendo tan sincero o sincera contigo, haz caso de tu intuición. Ten cuidado con lo que comentas, ten cuidado con tus cosas íntimas, mi querido Virgo. Porque no vaya a ser, cariño, que todo lo que escuchan o todo lo que tú comentas lo utilicen lo que es en tu contra, Virgo. Me dan a entender, mi querido Virgo, que muchas personas se acercan en tu vida, pero no con buenas intenciones. Algo ocultan, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Por eso que me salió la imagen en el cuenco de cuarzo, una persona como que tiene desarrollado el tercer ojo, tu intuición, cariño. Tú estás viendo lo que cualquier persona común no puede ver. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, dónde se inclina más, triángulos amorosos, terceras personas, mentiras. Vamos a ver, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del Rey de Espadas, cariño. Hay una persona, Virgo, que quiere pedirte perdón. Hay una persona que quiere posiblemente hablar contigo. Pero siento que esta persona se siente muy avergonzado, muy avergonzada. A lo mejor porque sabe que ha hecho algo en tu contra y que tú nunca lo vas a perdonar, Virgo. Pero es una persona que está triste, está avergonzado, avergonzada. La carta de la Torre, corazón. Siento, mi querido Virgo, que para ti esta situación, como se dice, es un punto y final. Es como que tú ya sabes quién es. O posiblemente, cariño, esta persona tú ya lo conoces, pero para ti es un punto y final. Para ti esta historia ya es borrón y cuenta nueva. Como que me das a entender que tú no quieres saber nada de ellos. Que lo prefieres lejos. Como que me dice Richard, perfecto. Yo lo perdono, pero lo quiero lejos. No lo quiero ya en mi vida. Y estás en toda tu razón, Virgo. Porque como yo siempre también digo, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo otra vez. Richard, esa frase lo dice por decir no. En mi pueblo, cariño, yo antes criaba gallinas. Yo soy de pueblo, corazón, yo soy de campo, cariño. Y me acuerdo que había una gallina que ponía huevos. Y esa gallina, cariño, cuando estaba cacareando, decimos, bueno, ha puesto un huevo. Al rato, cuando íbamos a ver el huevo, cariño, le encontrábamos que la gallina se lo estaba comiendo al huevo. Lo dejamos pasar. Decimos, debe ser un estrés o es casual, se ha roto y se la ha comido. No, al día siguiente, otra vez. Hasta que un día hicimos la prueba, Virgo, dejamos el huevo ahí, la gallina fue, lo picoteó y se lo comió. Por eso esa frase, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer otra vez huevo. Al final, Virgo terminó en caldo de gallina. Esa es la realidad, Virgo, ¿vale? Entonces, corazón, yo siento, mi querido Virgo, que tú dices, ¿para qué? ¿Para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? O tú, me dice Richard, la confianza se ha terminado. Ya no confío en esta persona. Ya no me siento con ganas de recuperar la amistad, el contacto con esta persona. Pero esta persona quiere perdón, quiere disculpas, cariño. Vamos a ver. ¿Qué más me dice mi querido Virgo? Vamos a ver, corazón. Virgo, cariño. Me sale la carta del hilo de la vida. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, es una persona muy cercana.
A lo mejor de repente tú has tenido lo que es una historia de amor con esta persona, o es un familiar, una persona muy cercana, una persona con la cual tú, quieras o no, vas a coincidir siempre, porque tenemos el hilo de la vida, Virgo. Inclusive, Virgo, puede ser que vosotros se ven en la misma casa. En la misma casa. Hay un parentesco aquí. Hay un parentesco. O tú tienes problemas con los hijos, con tu pareja, o con un familiar, una persona muy cercana. Es como que tú en este momento, Virgo, no te sientes preparado, preparada para retomar el contacto, porque quizás se han dicho cosas tan hirientes que necesitas tomarte las cosas con calma, Virgo. Pero esta persona es muy cercano a ti, muy cercana. Vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, ¿qué más me dicen? Me sale la carta del Rey de Espadas. Hay un personaje, Virgo, que tú lo tienes mucho respeto o simplemente escuchas sus consejos. Es como que este personaje te dice, Virgo, no seas tan cabezota, conversa con esta persona, no seas tan rencoroso, tan rencorosa, escucha a esta persona. Te pide, te suplica, Virgo, que le des una oportunidad. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie. La última palabra lo tienes tú, sacerdote, sacerdotisa. Pero es cierto que hay una persona que te dice, Virgo, escúchalo, no seas rencoroso, no seas rencorosa, ¿vale? Es una persona, mi querido Virgo, que tiene buena energía. Es una persona que defiende lo justo. ¿Vos tomás mi agüita? Una persona que defiende lo justo. Pero tú conoces tu historia mejor que nadie, Virgo. Pero te va a pedir, por favor, que lo escuches. Vamos a ver qué más me dice. Mi querido Virgo, me sale la carta del 4 de Pentáculos. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, esta situación te ha llevado a estar aislado, aislada. A lo mejor me dice Richard, por culpa de ellos, yo perdí contacto con la familia, con los amigos, con mi pareja, con mi ex, con una persona especial. ¿Cómo crees que le voy a dar lo que es una oportunidad si esta persona me ha alejado de muchas personas que para mí eran importantes? Porque te sientes así, te sientes aislado, aislada, Virgo. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen las cartas. Antes de esto, mi sacerdote, mi sacerdotisa, yo siento que estás como entre la espada y la pared, ¿no? No sabes qué hacer. Por una parte, posiblemente te entra nostalgia esta situación. Por otra parte, te viene el recuerdo, esa mala sensación que tú has tenido con esta persona. Por otra parte, la presión de una persona especial que te dice, escúchalo o escúchala. No sabes qué hacer en estos momentos. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Virgo. Es una respuesta general. Vamos a ver. Pregunta lo que quieras, mi querido Virgo. Respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2. La carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Corazón. ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Virgo? ¿Qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Virgo? Dice... Transición profesional. El arcángel Samuel. Tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera. Entonces, me están diciendo, mi querido Virgo, que si tú quieres ganar más dinero, tienes que salir de tu zona de confort. O que simplemente el dinero, la abundancia, no está en el lugar donde tú estás actualmente. Por eso que te dice transición profesional. Virgo,
El otro mensaje también, mi querido Virgo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy lo que es en una empresa y yo quiero lo que es un aumento. Es recomendable, mi querido Virgo, que hagas cursos de reciclaje. Mira, Virgo, te cuento una experiencia. Si no, ¿cómo aprendes, cariño? De las experiencias se aprende. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, mi sacerdote, mi sacerdotisa, yo trabajaba lo que es en una empresa en generación de energía. Era operador de turbogenerador, operador de grupos electrógenos y también mantenimiento eléctrico, porque mi carrera era electricidad industrial en ese entonces. Entonces, mi querido Virgo, había un puesto del SAP, un puesto que era todo informático, un programa alemán. Me acuerdo que vino el ingeniero de gestión energética de Caldera, cariño, te estoy hablando de una forma profesional para que veas que no soy cualquier chico. Y este ingeniero me dijo, Richard, quiero hablar contigo. Dije, uy, ¿qué habré hecho mal? Yo qué sé, ha disparado los motores. Y me dice, Richard, mira, hay una propuesta porque se va a abrir lo que es un nuevo área, me dijo, pero que tienes que saber computación. ¿Tú sabes computación? Y yo lo quedé mirando y me reí porque yo soy así muy sarcástico, ¿vale? Y le dije, ingeniero, claro que yo sé computación. Yo he hecho muchos cursos. He estudiado programación, he estudiado lo que es Excel, he estudiado lo que es Windows, todo lo que es Windows, he estudiado lo que es Access, diseño, modelador, AutoCAD, etcétera, etcétera. Me dijo, tráeme tus certificados, tus títulos, ¿vale? Al día siguiente me presenté así con un papel, con un portafolio lleno de documentos de los cursos que yo había hecho. El ingeniero se quedó sorprendido. Me dijo, con todo lo que sabes, ¿cómo es que sigues como operador? Bueno, porque no ha habido oportunidad o porque yo no he buscado oportunidad porque estoy bien aquí. ¿No? Esa es la respuesta también. Automáticamente mi querido Virgo me dijo, ¿te me vienes conmigo? Yo le dije, ingeniero, pero aquí va a haber un problema. ¿Quién va a cubrir mi puesto? ¿Se va a molestar el otro ingeniero? No. Yo voy a hacer el cambio. Tú no te preocupes. Tú solamente preocúpate por aprender el curso que vamos a hacer el SAP. 2 semanas solo nos dieron para aprender todo ese curso, cariño. Un curso que dura 3 meses mínimo. 2 semanas. Lo aprendí. Vale. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi querido Virgo? Nunca sabes cuándo las oportunidades se te van a presentar, mi querido Virgo. Pero para eso, Virgo, tú tienes que estar atento y atenta a las oportunidades. No te quedes sentado y sentada en tus laureles. Prepárate, infórmate, recíclate, mi querido Virgo. Si tú quieres tener un aumento de sueldo, si tú quieres sentirte valorado y valorada, porque lamentablemente las cosas funcionan así, Virgo. O simplemente tienes que hacer algo por tu propia cuenta. Si en un lugar no te valoran, y si tú me dices, Richard, yo tengo un gran proyecto en mi cabeza, entonces empieza a dar pasos en tu proyecto. Richard, no tengo los elementos necesarios. Mi madre empezó vendiendo pollo broster en un carrito sanguchero, Virgo, ¿vale? Y el primer día que salió a vender fue un fracaso. Nadie lo conocía, nadie lo compró. Solamente un chico lo compró una papa rellena, porque también hacía la pobre papa rellena. Ahora, mi querido Virgo, en nuestro pueblo somos los reyes del pollo broster. Todos nos conocen en el pueblo, Virgo. Entonces, corazón, no tengas miedo, no te limites, Virgo. No te limites, corazón. Se empieza paso a paso. Roma no se construyó en un día, cariño. Los grandes ricos empresarios, la mayoría han empezado desde abajo, Virgo. Pero si tú tienes la oportunidad, has nacido en cuna de oro, pues haz tu proyecto y toda la suerte del mundo, Virgo. Y si no, paso a paso, mi querido Virgo. Por eso que te dicen transición profesional, el arcángel Samuel. Un trueno, el que está lloviendo aquí. A veces, mi querido Virgo, nos quejamos, Richard, no tengo dinero. Richard, por Dios, qué mala suerte que tengo muchas deudas. Richard, no tengo trabajo.
Cariño, tú tienes que ser como mis paisanos, los peruanos, cariño, que somos señores recursos. Hasta de un carrizo, cariño, sacamos provecho. Así somos los peruanos, cariño. Mi querido Virgo, Richard, me encanta la cocina. No soy muy bueno, pero sé hacer mi arroz con leche, que es fácil. Arroz, leche, azúcar, una cascarita de naranja, canela y clavo de olor. Y si puede, lo echas azúcar y leche condensada. Es fácil, cariño, hacer arroz con leche. Entonces haces arroz con leche, lo pones en una bolsita, cariño. Te pones tu mandil, vas bien limpio en una bandejita, te vas de puerta en puerta y le dices, mira, estoy vendiendo arroz con leche porque necesito reunir dinero porque tengo este gasto, por favor apóyame. Estoy seguro que esa persona te va a apoyar, Virgo. Otra cosa que nos cerramos, nos limitamos, Virgo. Nos limitamos, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Se puede empezar desde abajo, Virgo. Cariño. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué te quiere decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. La carta del 6 de fuego, éxito, reconocimiento, autoestima, Virgo. Tú has nacido para ser rey, para ser reina, pero te falta creer en ti. Te falta decir, yo puedo, yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra imagen y semejanza de Dios no es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Es un mensaje que te dice Dios, hijito, hijita mía, tú puedes con todo este problema. Tú estás hecho de mí. Tú eres inteligente, tú eres poderoso, tú eres sabio, tú eres sabia. Tú vas a salir adelante, Virgo. El autoestima, Virgo. La palabra autoestima, de una forma general, especialmente en el amor. A lo mejor estás lidiando con una cucaracha que encima es horroroso y horrorosa, pero a ti se te cae la baba. Esta persona no te respeta, esta persona no te ama, esta persona no te valora, pero tú estás detrás como un chicle, porque tienes el sentimiento de apego, porque a lo mejor de repente en tu infancia había carencias, Virgo, protección de madre, de padre, pero ya sabes dónde está el problema, tienes que quererte. Vamos a suponer, Virgo, que yo me encuentro un cofre de oro. Tú sabes que el oro cuesta, cariño, por Dios, millones de dólares tienes ahí. Y tú, pues simplemente, cariño, no sabes para qué sirve el oro. Viene un oportunista y te dice, te doy $10 por este cofre de oro. Y tú estás desesperada, desesperado por dinero, cariño, lo vendes. Y esta cucaracha lo vende, cariño, por $1.000.000. Has perdido tu oportunidad, Virgo. Tienes que empezar a dar valor a las cosas. Tienes que empezar a darte tu valor. Tienes que proteger tu corazón. Tienes que subir tu autoestima, Virgo. Cuando tú empiezas a subir tu autoestima, cuando tú te empiezas a dar tu valor, cariño, tu mundo cambia. Y esto yo lo aplico también en los super chats. Mira, en TikTok, cariño, estaba haciendo un super chat y hubo una seguidora, no sé si es seguidora ahora, que me envió 30 rositas y me dijo, quiero que me respondas. Y yo le dije, cariño, cuando es menor de 100 puntos, yo no respondo, solamente lo tomo como una donación. ¿Sabes qué me dijo? Pues has perdido una seguidora. Le dije, perfecto, te deseo todo lo mejor del mundo, que seas feliz. Y dije, si yo no me doy mi valor, nadie me va a dar mi valor, Virgo. Si yo respondiera a todo el mundo que me da 30 rositas, no estuviera haciendo este video aquí contigo, porque no tendría para vivir. Tendría que buscarme otro trabajo, porque yo vivo de YouTube, Virgo. Yo vivo de mis lecturas, yo vivo de esto. Entonces, perdón. Entonces, mi querido Virgo, yo me doy mi valor. Mucha gente me dice tarotista platero. Mucha gente me dice ambicioso.
Pero yo tengo que pagar impuestos, yo tengo que comer, yo tengo que pagar un alquiler, yo tengo que ayudar a mi madre que está enferma, o a mi familia o personas que necesitan. Virgo. Y si yo voy a estar respondiendo siempre mensajes de 30 céntimos, no voy a poder continuar en YouTube. ¿Me entiendes, Virgo? Entonces, corazón, eso no quiere decir que yo me sienta la última chupadita de mango, o que me sienta Paulina Rubio porque estoy vestido de dorado. No. Simplemente, Virgo, que cuando uno se da su valor, el resto, cariño, te reconoce más. Te reconoce más, cariño. Así funciona, Virgo. Si tú en este momento, Virgo, no te das tu valor en el amor, con las únicas personas que te vas a topar van a ser personas malas. Personas que no te van a querer y que simplemente te van a utilizar, Virgo, porque no te das tu valor. Si tú de repente en estos momentos, cariño, lo perdonas 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, se acostumbran, Virgo. Y van a agarrar, van a hacer de las suyas cuantas veces quieran. Pero si tú te pones firme y dices, o cambias, o simplemente yo no quiero saber nada de ti, se van a dar cuenta, cariño, que si no cambian, te pierden. Si esta persona te quiere realmente, va a cambiar. Si no te quiere, cariño, va a ser un pretexto para que se marche de tu vida. Y va a ser lo mejor que te va a pasar, Virgo, porque te alejas de una persona que no vale la pena. Entonces, mi sacerdote, mi sacerdotisa, yo siento que el mensaje de esta lectura para ti es: date tu valor. Quiérete, respétate, ámate. Tienes que ir con confianza en la vida. Si tienes un juicio, ve con confianza. Cariño, ponte firme y vas a ver que todo sale lo que es a tu favor, Virgo. Así funciona la vida, cariño. No cambies tu esencia por nadie, respeta a los demás, Virgo, ama de una forma sincera, atrae lo bueno en tu vida, porque también todo se nos devuelve. En este mundo, cariño, es el cielo y es el infierno. Si tú haces algo negativo, tarde o temprano vas a tener que pagar. Si tú haces algo positivo, te va a llegar recompensa, Virgo. Por eso, el cielo y la tierra es el cielo y es el infierno. Cariño, en este mundo, pecadores y pecadoras, incluyéndome, porque yo tampoco soy un santo, todos vamos a pagar. Pero si tú, cariño, quieres estar bien en armonía, arrepiéntete de tus actos, de tus pecados y cambia tu vida, Virgo. Y vas a ver que todo florece. Todo va a ser fantástico, Virgo. Y no es porque te quiera contar una película de fantasía. Ay, Richard, todo es bonito para ti. No, porque yo lo he vivido, Virgo. Porque yo lo he vivido. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, todo marcha bien. Cuando tú tienes amor en tu corazón, todo marcha bien. Cuando sueltas los rencores, todo marcha bien, Virgo. Cuando crees en ti, todo marcha bien. Cuando tienes a Dios en tu corazón, especialmente, en primer lugar, si tú quieres creer, si tú quieres no, todo es libre albedrío, todo marcha bien. Y yo tengo a Dios en mi corazón. Y lo digo con orgullo. Para mí primero es Dios, segundo yo, es esto, y tercero los demás, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, corazón, te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta lectura ha sido como reflexión para ti. Espero que aprendas algo, cariño, porque no todo es amor, no todo es pepelucho, no todo es desgracia, Virgo. También hay que desplegar nuestras alas y encontrar la luz, encontrar la paz. Recuerda que la felicidad es una decisión y tú decides ser feliz o ser infeliz. Besitos, cariño. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.